Pues empezamos con bolsas en los ojos, eso es una cosa que nos ha pasado a todos. Y fíjate, hay una cosa muy curiosa también con las bolsas en los ojos que a mí me llama la atención, o por lo menos me llamaba la atención antes. Las bolsas en los ojos, tú dices, por ejemplo, duermes, he dormido muchísimo, has dormido 10 horas, ¿no? O lo que sea, o para ti son muchas horas 7, no lo sé. Hay gente que duerme 13. Te levantas y dices, joder, pero si he dormido tanto, ¿por qué tengo estas bolsas en los ojos? ¿Por qué tengo esa sensación? O sea, ¿por qué tengo la cara hinchada? En este caso, con las bolsas, sobre todo. Bueno, pues ahí hay una parte seguramente de drenaje de líquidos, incluso de riñón, que no has trabajado o que se ha quedado ahí y que después poco a poco, digamos que va, bueno, va soltando y vas haciendo que efectivamente se quite. Con lo cual, vamos a empezar con las bolsas en los ojos, que además puede ser que tengan más cosas de lo que parece. Parece una cosa que dice, bueno, una bolsita en los ojos, pero esto nada. Bueno, vamos a trabajarlas, que te va a ayudar también a movilizar, no solo aquí, sino a movilizar un poquito la cara, a soltar un poquito drenaje y empezamos. En principio, mirad, la acción inmediata que se puede trabajar es, primero es el tapping. ¿Qué es el tapping, Rubén? Bueno, pues el tapping no es lo que hace en Sevilla, hacer así de tal, ¿vale? Vale, no es eso. Pero sí tiene que ver con un poquito de... ¿vale? ¿Vale? Como si estuvieras echando un poquito de arte. Venga, entonces, vamos a empezar con el tapping con 2 deditos. En principio no vamos a hacer aceite ni nada. Si el aceite le tienes frío en el frigorífico, oye, entonces sí, porque entonces sí que vamos a activar por el frío, ¿eh? O si quieres ponerte un poquito de frío, por ejemplo, si esto estuviera frío, ¿no? Cogemos así un poco, decimos, voy a poner un poquito de frío aquí. Alguna cosa que tenga fría, una bebida que tenga fría del frigorífico, por ejemplo, algo que tengas ahí, coges así y empiezas, ¿vale? Entonces, si eso está muy bien, con cuidado que no entre nunca aquí, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo desde abajo hacia arriba, nunca dentro de los ojos, nunca demasiado cerca, vamos a hacerlo aquí, directamente encima de las bolsas. Y lo vamos a hacer primero muy rápido, es decir, vamos a darle bastante velocidad, después lo vamos a hacer más profundo, pero primero activando. ¿Y cómo activamos? ¿Vale? Haciéndolo rápido, ¿vale? Entonces, fíjate, vamos a empezar aquí con 2 deditos, ¿vale? Y ahí. Oye, ¿lo hago por encima del hueso? No. Oye, ¿lo hago por encima del hueso? ¿Por debajo? Tampoco. Entonces sería más o menos en la zona de las bolsas, ¿eh? En la zona del hueso, más o menos, ¿eh? Las bolsas te pueden llegar hasta aquí o hasta aquí, pero en la zona del hueso, con lo cual tampoco vas a apretar mucho, ¿vale? Y sería aquí. Fíjate que yo coloco así los dedos, ¿eh? Fíjate cómo los coloco, ¿vale? O sea, no hago así directamente, sino que los pongo uno encima del otro. Tienes que estar aquí un ratito. No sé si se oye, pero yo creo que sí, se oye un poco, ¿no? O sea, no es empujar, pero es dejar caer, ¿eh? Con brío, ahí. Vale, seguimos un poquito más. Podemos estar normalmente pues un minutillo, más o menos. ¿Que tienen menos tiempo? Pues 30 segundos, ¿vale? 30 segundos puede ser unas 15, 12 veces, pero lo normal, o lo ideal sería unas 30 veces aquí, ¿vale? ¿Hay que hacerse daño? No hay que hacerse daño. ¿Cuándo es la mejor hora para hacer esto? Siempre lo vamos a hacer por la mañana. ¿Por qué? Pues porque por la mañana es cuando vamos a tener las ojeras, en principio, ¿eh? Cuando ha estado durmiendo, digamos, el cuerpo, se ha estado regenerando un poquito el cuerpo, los órganos han trabajado, pero como en silencio,
digamos. El riñón ha estado también ahí descansando, pero vamos a tener toda la sensación de acumulación de líquidos. Con lo cual, para soltarnos, para trabajar eso, siempre el mejor horario es por la mañana. Y por la mañana temprano, no a las 12 de la mañana, por ejemplo, o a las 10 de la mañana. Si puede ser temprano al levantarse, mucho mejor, ¿eh? Segundo que vamos a hacer. Por cierto, que no te he dicho. Esto va a reducir la aparición de las arrugas estas finitas que tenemos así a veces. Una arruguilla por aquí, ¿qué tal? Bueno, pues esto lo que va a hacer es no regenerar, pero sí revitalizar un poco la piel. Además es una piel muy finita, si te das cuenta, seguramente es la piel más fina que haya en la parte de la cara, esta parte. ¿Vale? La segunda que vamos a hacer entonces, vamos a hacer otro tapping, pero este tapping lo vamos a hacer un poquito más profundo, con lo cual si antes hacíamos mucha velocidad, ahora lo vamos a hacer con menos velocidad, pero un poquito, dejando caer un poco más. Fíjate. Ahí. Aquí. Si os duele, no, claro, pero si no duele, ahí. Vale, perfecto. Ahí seguimos, ya notaremos. Fijaros que a mí se me abre un poquito la mandíbula, porque voy relajando la parte del... ¿Se pueden hacer los ejercicios con crema hidratante y no con aceite? Yo no recomiendo en principio crema hidratante para los ejercicios porque no es... Hombre, quizás el ácido hialurónico, por ejemplo, lo que hace es mantener líquidos o hidrata un poco por dentro. Entonces, si no es una crema, por ejemplo, como Physiocrem, que la utilizamos para el dolor, en principio yo creo que el aceite en sí podría ir mejor que una crema, por ejemplo, como puede ser una crema para dolores o algo así. Si no tienes otra cosa y quieres una crema hidratante porque es lo que tienes a mano, ten cuidado que sea una crema que no es decir, que no tenga alguna pigmento o alguna cosa que haga que por la zona, porque es una zona muy de la piel, que es una piel muy fina, que puedan salir rojeces, ¿no? Enrojecimientos, eso es lo que yo creo que tendría cuidado con eso. Eso seguramente sería así, ¿eh? Seguimos aquí con el masajito, ¿vale? Hemos dicho un poquito más fuerte. Con dos deditos, uno encima del otro, yo lo pongo para que sea un poco más fuerte. Y fíjate, vamos a hacer el tercero ya, que también va a ser un tapping, pero va a ser un poco diferente, ¿eh? Entonces, vamos a ver, que te lo cuento ahora todo. Este va a ser un poquito más lento y va a ser sin presionar tanto, ¿vale? Entonces, mira. Sería encima del ojo. Hemos hecho este. Voy a contar otra cosa más, que no te la he contado, pero me parece interesante también. Hemos estado haciendo primero rápido, después lento y dejando caer, ¿verdad? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es este, ¿vale? Fíjate que lo hacemos aquí, estamos aquí, pero antes de pasar al siguiente, que es encima, vamos a hacer este también un poco, ¿vale? Vamos a relajar un poquito sobre las sienes. Es un paso previo, ¿eh? No entra dentro, digamos, de lo que es el masaje, por ejemplo, que hago en los vídeos, pero te va a ayudar a relajar la zona y a trabajar en el siguiente. Un regalito, ¿eh? Que nos podemos hacer nosotros ahora mismo. Estamos aquí, los que estáis conmigo. ¿Vale? Círculos hacia la zona de los ojos y un poquito amplios, sin apretar nada, solamente posando dedos y haciendo el movimiento circular. ¿Por qué? Porque vamos a ir hacia la zona de arriba. Hemos hecho esta parte, ahora estamos en el medio, digamos,
Y ahora pasamos a este lado, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a hacer este? Que lo vamos a hacer debajo de las cejas, ¿vale? Es un punto que todo el mundo normalmente se olvida y activa la circulación, la microcirculación, ¿vale? En la zona del ojo, ¿vale? La verdad que la gente no se olvida siempre de hacer esto, ¿no? Y dice, bueno, pues si las bolsas están aquí, bueno, pero es que las bolsas de los ojos a veces también puede ser que se acumule líquido, ¿verdad? Aquí, ¿eh? Incluso en párpados, a veces tenemos el párpado como un poquito, ¿verdad? Un poquito con grosor y tal. Entonces, vamos a cerrar un poco los ojos, vosotros no, que me estáis viendo. Vale, primero mirarme a mí, ¿eh? Entonces me voy a colocar aquí un poco y muy suavecito voy a ir golpeando hacia las cejas. 3 deditos son suficientes. Si quieres 2, pues 2. Yo creo que 3 es ideal porque cogemos toda la parte de los ojos. Y es un poquito hacia arriba. Obviamente lo que hago es como empujar hacia arriba, ¿vale? Primero con un poquito de velocidad, pero muy suavecito, y después, ¿vale? Voy a hacerlo aquí. Lento y sin ningún tipo de presión, ¿eh? Y lo que voy a hacer es un poquito como si fuera círculos, ¿vale? Además, la sensación de relajación que vas a tener en el ojo, vamos. Sobre todo si estás mucho tiempo con ordenadores. O incluso si tienes problemas oculares también. Vale. Perfecto. Abrimos un poquito las cejas para terminar. Bien. ¿Qué tal la sensación? Perfecto. Seguimos ahora. Vamos a hacer un poco de drenaje linfático. Drenaje linfático lo vamos a hacer desde aquí hasta las sienes, ¿vale? Pero vamos a hacerlo desde la zona de arriba, ¿eh? Entonces vamos a hacerlo aquí. Si tienes aceite, estaría bien que cojáis un poco, pero no demasiado. Si ya tienes la cara un poquito, no hace falta, ¿vale? Mira, vamos a hacerlo 10 veces aquí. Ahí, ¿vale? ¿Por encima del hueso? No, por encima del hueso no. ¿Por debajo del hueso? No. Justo donde empieza el hueso y aquí. Ahí. Cuando llegues a las sienes, relaja un poquito, ¿vale? Volvemos. 4. Venga, que estamos ya en la fase final del masaje, ¿eh? Aprovéchalo bien. Si tienes alguna duda, pregúntame. Continúa conmigo ahí haciendo. Ahí. No sé si te habrás visto los ojos antes o los párpados, o te habrás mirado antes cómo tenías las cuencas de los ojos o las bolsas, pero si te las han mirado antes, míratelas ahora después de hacer todos estos ejercicios, ya verás la sensación, porque lo vas a notar, vas a ver la diferencia. Vale. Perfecto. Vamos a hacerlo desde aquí. Vale. Y hacia abajo. ¿Para qué hacemos esto, Rubén? Pues para drenar un poquito líquidos, de la cara. Luego lo facial,
Es decir, hemos trabajado en la zona solamente y ahora estamos trabajando para drenar un poquito líquidos en toda la cara. Recordar que esto siempre es mejor por la mañana, ¿eh? Y además os digo que también os va a dar un poquito de vitalidad, sensación ahí de haber movilizado. También. Esto es como ir al gimnasio, pero de cara, ¿eh? Gimnasio en casa de cara. Vale. Ahí. Perfecto. Y ahora vamos a hacer un masaje un poquito. Voy a utilizar la cuchara porque es un masaje de, en principio, sería con frío, ¿vale? Para mejorar un poquito la circulación, ¿eh? Entonces, la vamos a poner debajo de los ojos, ¿vale? Desde el interior al exterior, ¿vale? Vamos a estar como más o menos 30 en cada ojo, ¿vale? Entonces, haríamos aquí, ¿eh? Ten cuidado de no meterte el ojo aquí, siempre... ¿Qué cuchara es? Sí, es una cuchara que se utiliza, es una cuchara oriental, ¿vale? Vais a ver vídeos seguramente, fijaros porque dentro de poco va a salir un vídeo con cuchara oriental y es muy interesante, ¿eh? ¿Que no tienes esta cuchara oriental? Bueno, pues podéis utilizar una cuchara más o menos grande, no sé si se opera, pero una cuchara grandecita para trabajar y que esté fría, ¿eh? Vamos a ponerle un poquito de aceite, yo me lo voy a poner primero en los dedos y después lo voy a poner aquí, ¿eh? Para que no se, como siempre, que no se derrame, hay que tener cuidado cuando hacemos las cosas, ¿eh? Siempre teniendo en cuenta dónde trabajamos, cómo, con qué, ¿vale? Ahí. Perfecto. Y vamos a empezar. Ojo cerrado, muy importante, ¿eh? Ojo cerrado, mírame primero y después lo haces, ¿vale? Mira, aquí. Y hacia arriba, ¿vale? Sobre todo que empezamos en la cuenca del ojo sin apretar, ¿vale? Girando un poco y después subimos. Y la sensación de frío es muy gustosa y aparte, pues obviamente sabemos que el frío diluye el calor, ¿no? Y la sensación un poquito de esta sensación de retención del líquido, ¿vale? Ya me estáis viendo. Y en el vídeo vais a ver bastantes técnicas con la cuchara, solamente con la cuchara, ¿eh? Técnicas directamente solo de cuchara oriental. Vale, dejamos hasta aquí y pasaríamos al otro lado. Oye Rubén, que es que me quedo aquí, que jolín, que me da un algo, que a ver si me voy... Bueno, pues mira. Un poquito ahí de secado y ya está, ¿vale? Y vamos al otro lado. ¿Que quieres limpiar también la cuchara? Limpia la cuchara, tal, lo que sea, está muy bien también si lo haces, ¿eh? Vamos a seguir, venga. Primero colocamos aquí en el ojo y fijaros que el otro ojo no lo podía abrir. Este sí puedo. Solo puedo abrir uno. ¿Cuántas veces por ojo aproximadamente? Unas 30 veces aproximadamente por ojo sería. Y estirando al final. Vale, aquí bajamos un poquito curva. Estiramos. Ahí. ¿Vale? Así que aquí te dejo un poquito para que sepas que lo siguiente que vas a ver seguramente sea un masaje que tenemos preparado con la cuchara oriental. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, este directo. A mí me ha gustado mucho poder compartirlo con vosotros y con vosotras. Así que, como siempre,
hasta la curación y más allá.